Bien, ¿qué tal entonces? Bienvenido a este seminario, esta cápsula de los días martes, en donde vamos a resolver haciendo o bien conociendo cuáles son los pasos para dar en tu primera inversión. Mi nombre es Renato Campos, analista jefe para Admiral Markets Latam. Y bueno, podría estar presentando esto también algunos de vuestros asesores. Sin embargo, aquí estamos para poder brindar el mejor servicio a nuestros clientes y por supuesto dar una perspectiva también desde qué es lo que necesitamos para luego de eso transformarnos en traders profesionales. En lo personal, llevo haciendo trading durante los últimos 9 años, durante los últimos 3, 4 años aproximadamente. Puedo decir que soy rentable y de cierta forma, por supuesto, entregarles una perspectiva de cuáles son las necesidades en términos de conocimiento o cuáles son los pasos que tal vez deben dar para poder ser rentables en sus inversiones. Pues bien, tenemos que entender o mirar el trading, que seguramente ya lo han hecho, han intentado obviamente dilucidar de qué se trata el hacer trading finalmente, y todo va a depender de 4 aspectos que van a ser importantes, así como cuando, por ejemplo, ustedes estén buscando el comprar una zapatilla para poder correr o estén interesados en comenzar a hacer algún deporte, en correr precisamente también puede ser. Tienen que saber o tienen que conocer los distintos aspectos, como por ejemplo a qué tipo de carreras me voy a dedicar a correr. Ya van a ser carreras de larga distancia, de media distancia o carreras de sprint. Y por supuesto, cuáles son los implementos que necesito para eso, cuál es el tipo de entrenamiento que debo tener o debo tomar para poder desarrollar o bien completar una carrera, por ejemplo, una maratón. Cada maratonista o cada persona que corre tiene clarísimo que debe tener zapatillas tanto para entrenamientos como zapatillas para la carrera final. También, por otro lado, tiene que tener una serie de tipos de entrenamiento y diferentes secciones en donde va a existir la adaptación, va a existir el adaptamiento tal vez, o bien el entrenamiento de tipo aeróbico, luego de eso los entrenamientos anaeróbicos junto a los aeróbicos y también entrenamientos de larga distancia para ir generando esa estamina o esa resistencia. En el trading o bien en las inversiones van a existir 4 puntos que van a ser principales y que van a ser importantes y que no muchos le prestan atención. Por lo general se tienden a quedar en el primero y en el segundo, pero no le prestan mucha atención o son conscientes de los últimos dos que aquí están señalados, como lo puede ser la gestión y la psicología. Vamos a explicar básicamente cuáles son estos puntos y de, um, algunos tips para que ustedes puedan obviamente darle una vuelta en sus casas, en su tiempo libre, y que puedan tal vez aprovechar el tiempo en pos de definir cuáles son las necesidades o cuáles son los conocimientos que ya tal vez han adquirido y cuáles son tal vez los que pueden ir adquiriendo en el corto plazo para así ser mejores traders durante sus primeras transacciones. Uno de estos, o bien el primero, va a ser el análisis técnico, y el análisis técnico va a depender o va a representar lo que va a corresponder o corresponde al análisis chartista o bien al análisis de los precios finalmente de las gráficas. Todo lo que se pueda graficar en términos de evolución del mercado, en términos de precio, nos va a permitir entender o bien responder a las preguntas de hacia dónde el precio se puede dirigir y cómo, por supuesto, se ha comportado en el pasado. Una de las premisas del análisis técnico nos dice que todo evento pasado tiende a repetirse en el futuro, por tanto, la posibilidad entonces de ver comportamientos similares como el mercado lo ha hecho en el pasado, pueden darse precisamente en el futuro o se pueden estar dando hoy por hoy. De hecho, quiero mostrarles una imagen que llama mucho la atención durante las últimas jornadas y que también la hemos señalado en nuestros seminarios de trading en vivo, que es precisamente lo que voy a mostrar a continuación, que es la similitud del mercado americano, precisamente del S&P 500, el índice que compone las 500 compañías de mayor capitalización bursátil, de su comportamiento entre los años 2020 a la fecha, y el comportamiento que presentó el año 2008 precisamente, el S&P. Si nos vamos dando cuenta y recordemos qué es lo que ocurrió en el año 2008 fue la crisis subprime. Y el escenario negativo o bajista que comienza a dibujar este año 2022 la bolsa nuevamente, la bolsa de Estados Unidos, marca un escenario negativo muy similar, prácticamente idéntico a cómo el mercado se comportó en el año 2008. Lo que entonces nos lleva a pensar o lleva a señalar que a través del análisis técnico, tanto la comparación de eventos pasados con eventos en la actualidad, nos puede ayudar a determinar el posible desplazamiento o el comportamiento de los mercados en un futuro a corto plazo. Lo que nos puede entonces indicar o señalar
a buscar eventualmente ventas en un mercado de renta variable o estar cortos en un mercado de renta variable y buscar, por supuesto, otros instrumentos que nos puedan dar valor o refugio frente a este escenario de incertidumbre que se está viendo en los mercados internacionales. Por ende, todo evento pasado tiende a repetirse en el futuro, responde a la premisa que nos deja el análisis técnico en torno a su análisis o bien su comportamiento. Una de las situaciones más importantes que uno debe entender dentro del análisis técnico es que la tendencia va a ser siempre nuestra amiga. Siempre se dice en la teoría que la tendencia es tu amiga, por tanto nosotros tenemos que acompañar o bien operar a favor de dichas tendencias. Sin embargo, nos solemos olvidar de esto en muy corto plazo y perdemos la noción de por qué la tendencia va a ser nuestra amiga. Y vamos recordando algunos aspectos que son básicos y sencillos, como por ejemplo retomar la conversación en torno a todo evento pasado se tiende a repetir en el futuro. Por lo cual, si un mercado ha venido desarrollando una secuencia eventualmente de mínimos crecientes en el tiempo, el mercado ha venido presentando un desarrollo de mínimos crecientes en el tiempo. ¿Qué pasa si el mercado llega nuevamente a esta zona de mínimos crecientes que ha sido considerada como línea de tendencia? La pregunta es, ¿qué podría ocurrir en torno a estos niveles? Pues sencillo, si el mercado cada vez que ha alcanzado este nivel ha retomado un camino alcista, es posible entonces o es probable o es muy probable que el mercado lo haga de manera similar. Por tanto, uno asume que si el precio se acerca a esta línea de tendencia, el mercado debiese tender a volver a subir. Ahora la pregunta es, ¿por qué los mercados suben o por qué los mercados bajan? Así como nuestro estado de ánimo sube o baja a lo largo de nuestras vidas o a lo largo de nuestros días, van a depender, o bien el estado de ánimo de los mercados va a depender de las noticias que se vayan conociendo y por supuesto los fundamentos que se vayan entregando. Y ahí es donde podemos adquirir las nociones en torno al análisis fundamental. Pero para hacer una relación en cuanto al análisis técnico, tenemos que entender o tenemos que comprenderlo de una manera bastante sencilla. Y esto puede ser finalmente entendiendo el análisis técnico o a la hora de analizar el comportamiento de un instrumento y determinar si el precio puede subir o puede bajar en términos de probabilidad, va a depender o bien va a tener una similitud, por ejemplo, con nuestro comportamiento, en términos también fundamentales, con el comportamiento o rendimiento que tiene una persona o tal vez un atleta en su día a día. Cada persona se alimenta por desayunos y almuerzos diariamente, que les va entregando un aporte nutritivo todos los días para poder obviamente tener un rendimiento adecuado en su deporte o en sus quehaceres diarios. Por tanto, esto significa que para tener un rendimiento favorable en el tiempo, cada desayuno y cada almuerzo tiene que ser nutritivo para que el rendimiento o bien el ejercicio que yo he realizado durante todo un día, que es toda esta porción del tiempo, sea favorable para que el día de mañana yo pueda tener un mejor o un mayor rendimiento que el que he tenido anteriormente. Por tanto, nosotros vamos a hacer la analogía entre que los desayunos y los almuerzos van a ser las noticias que el mercado va conociendo día a día. Si las noticias son positivas, los mercados debiesen tender a reaccionar de manera favorable y debería mostrar un rendimiento favorable en el tiempo. Así como si nosotros tomáramos un desayuno saludable todos los días y almorzáramos obviamente de manera saludable y todos nuestros alimentos durante el día lo fueran así, nuestro rendimiento va a tender a ser positivo diariamente y nuestros peaks o nuestros máximos cada vez van a ser superiores. ¿Cómo lo podemos esto interpretar? Tal vez los tiempos que yo estoy marcando en velocidad al practicar algún deporte van a estar marcando menores tiempos y por tanto mi rendimiento va a estar aumentando. O en el caso de ser algún deporte con fuerza, cada día voy a estar aumentando o bien voy a estar levantando más pesos y que con ello, por supuesto, va a significar que mi rendimiento aumentó. Lo que significa entonces que estos desayunos o estos almuerzos son los fundamentos para que mi rendimiento aumente en el tiempo y con ello, por supuesto, mi tendencia sea positiva a lo largo obviamente, del tiempo. En el caso, por ejemplo, de tener una condición en donde los mercados van a presentar una condición favorable, es donde las noticias en torno al análisis fundamental va a depender, por supuesto, de qué es lo que uno va entendiendo o bien cómo estos datos se van interpretando y también cómo se van presentando. Los datos más importantes para tener en cuenta siempre van a ser el Producto Interno Bruto de una economía, la tasa de desempleo,
la tasa de inflación, y tenemos esos tres que son las variables más importantes a tener en cuenta en el comportamiento de una economía y que por lo general son los fundamentos, o bien son las noticias, o bien las aristas de una economía, a la cual los bancos centrales se encargan de poder dominar o bien de poder ir manejando o bien maniobrando para que se comporten dentro de los parámetros adecuados y con eso la economía tienda a mostrar un avance en el tiempo. Un mayor Producto Interno Bruto significa que la economía avanza, que la economía crece. Por tanto, todas las aristas de la economía están presentando una buena salud. Hay empleabilidad, las tasas de inflación se mantienen estables en el tiempo, los precios no suben y bajan de manera drástica, el crecimiento es sustancial en el tiempo. Son argumentos para considerar, por supuesto, que una economía es fuerte o puede obviamente tener un mayor valor en el tiempo que otras. Para esto, tenemos obviamente ciertos instrumentos que van dando cuenta del comportamiento de la economía, que muchas veces no tienen una correlación exacta o no tienen una correlación, pero estos instrumentos, como pueden ser las monedas, como pueden ser las acciones o bien los índices de dichas bolsas, tienden a mostrar una imagen de cómo la economía puede estar comportándose o anticipar finalmente cómo la economía se va a estar comportando en el tiempo. Lo pudimos ver en el año 2020, cuando la economía a nivel mundial presentaba un escenario catastrófico. Sin embargo, a una vez se comenzaron a conocer noticias favorables para la posibilidad de tener vacunas en algún momento, veíamos cómo las acciones tendían a recuperar terreno de manera sustancial y alcanzar nuevos máximos de manera sistemática y consistente en el tiempo. Por tanto, los fundamentos o bien las noticias que se fueron conociendo también nos permiten anticipar los desarrollos que finalmente los mercados pueden estar presentando. Por eso es que no tan solo uno se puede dedicar a hacer análisis técnico en materia de inversión para poder predecir los precios gracias a las tendencias, sino que uno también en materia de fundamento o de análisis fundamental puede predecir o anticipar cuál puede llegar a ser el comportamiento de una economía o de los mercados finalmente. Así es como, por ejemplo, cuando vemos que la economía americana actualmente presenta una recesión técnica, puede estar eso indicando que los mercados en algún minuto van a estar anticipando o bien van a estar dando cuenta de esta recesión técnica y con ello menores valores a los que se presentan actualmente. Posiblemente las restricciones económicas o bien monetarias que un banco central puede llevar fortalecen una moneda y eso tiende, por supuesto, entonces a generar un cambio tanto favorable como negativo sobre los cruces de monedas a nivel mundial en el mercado de FX o en el mercado de Forex. Por lo general, uno lo que hace es intentar buscar valores teóricos con respecto al precio actual que el mercado está presentando. La idea del análisis fundamental siempre va a estar buscando, en teoría, cuál debiese ser el valor a futuro que un instrumento debiese presentar y compararlo con el valor actual o bien el precio actual que el mercado nos está mostrando en las plataformas. Lo que entonces eso nos puede llevar a determinar si una acción está infravalorada o subvalorada, con el efecto y sentido de poder buscar una inversión, tanto de corto, mediano o largo plazo, o simplemente tomar la decisión de salirnos de esa acción porque creemos o bien nuestro análisis nos está indicando que el mercado o que las acciones presentan un valor muy sobrevalorado a lo que actualmente está presentando y por ello entonces podrían estar cayendo en su cotización. Pueden ser algunos de los argumentos que por supuesto se utilicen para contemplar esta situación. Ahora, entendiendo un poco lo que es la gestión, uno de los puntos o bien situaciones que muchas veces los traders dejan de lado y que no le prestan mucha atención hasta que se dan cuenta que es absolutamente necesario, quiero explicarles por qué es tan importante el tener una buena gestión de riesgo y no tan solo eso, no tan solo guiarnos por una correcta gestión del riesgo que habitualmente nos dicen, si tú tienes una buena gestión del riesgo va a ser exitoso en el trading. Sin embargo, una buena gestión del riesgo no necesariamente nos va a hacer exitoso en el trading, sino que también tenemos que ser buenos traders, buenos analistas técnicos, buenos analistas fundamentales eventualmente para poder ganar dinero en el mercado y ser rentables en el tiempo. Bien, ser buenos traders nos va a permitir ganar dinero, pero una buena gestión nos va a permitir ser rentables a lo largo del tiempo. Pero una cosa no quita la otra y una cosa no va sin la otra. Por tanto, una de las cosas o bien uno de los puntos más importantes de la gestión de riesgo es finalmente no perder dinero. Es el primer objetivo que uno debe tener en cuenta y es una de las frases más decorosas que el mercado utiliza en el día a día.
la primera regla es no perder dinero, la segunda regla es no olvidar la primera regla, como dice Warren Buffett. Teniendo esto en cuenta, es donde nosotros tenemos que llevar a cabo una correcta o adecuada relación de riesgo y retorno en nuestras inversiones. Y por supuesto, un análisis de mercado y el timing para poder considerar nuestras inversiones, nuestra compra y venta de activos en el mercado de valores. Pero lo importante en torno a la gestión, y lo que seguramente a ustedes les hace mucho ruido, o lo que ya han visto en algunas ocasiones, es finalmente la relación 1 a 2 que se puede estar considerando a la hora de hacer o de llevar a cabo una buena gestión de riesgo. Esto lo vamos a ver acá. Vamos a hacer el ejemplo para que todos lo tengamos claro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto. Tenemos entonces un total de 10 operaciones. Pongámonos en el supuesto que a lo largo del mes o a lo largo de la semana yo he llevado a cabo 10 operaciones, de las cuales por supuesto he ganado y he perdido. Vamos a decir que de todas estas operaciones vamos al menos a ganar unas 5 operaciones. Vamos a ganar la mitad de lo que hemos obviamente tomado en transacciones. Vamos a ganar la primera, la segunda, tal vez la tercera, la séptima, la sexta, ya llevamos 4 y la última. Perfecto. Y el resto de operaciones las perdimos. 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos entonces un total de 5 operaciones ganadas. Vamos acá a poner el total. Total operaciones win 5 y total operaciones loss 5 también. De las operaciones ganadas, de los win, vamos a sumar en términos de porcentaje, ya que esto es teniendo en cuenta un 1% de riesgo y un 2% de beneficio, vamos a tener que ganamos 2, vamos a tener acá 2, 4, 6, 8, 10. De las ganadoras logramos 10%, mientras que de las perdedoras tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Tenemos un 5% de pérdida, menos 5% en nuestras transacciones, y lo que nos va a decir entonces que tenemos un total de las transacciones que nosotros hemos tomado entre más y menos, entre los porcentajes ganados y perdidos, vamos a quedarnos con un resultado de un 5%. Lo que nos va a indicar que nosotros ganamos un 5% en el total de 10 operaciones, de las cuales solamente ganamos 5, o ganamos un 50%, tuvimos un 50% de acierto. Esto claramente en la matemática o en la teoría es lo ideal, que podamos tener siempre una relación de riesgo-retorno 1:2 o una relación mayor, y si nosotros mantenemos esa relación y mientras ganemos la mitad o incluso menos de lo que menos ganancias de las que hemos perdido, podría significar entonces que aún así vamos a ser rentables en el mercado. Podríamos a lo mejor sumar una nueva operación perdedora, y no solamente vamos a estar ganando o perdiendo un 5%, sino que vamos a estar perdiendo un 6%. Vamos a estar perdiendo un 6%. Y tal vez en el caso de que solamente ganemos un 8% positivo, vamos a estar aún así ganando dinero. Vamos a estar terminando el mes con un 2% al final o al final del periodo con un 2% de retorno, a pesar de que hayamos perdido más veces de las que ganábamos finalmente. Incluso si solamente ganáramos un 30% de las operaciones con esta regla, podríamos ganar incluso un 1% de beneficio al final del periodo. Ahora, lo interesante de esto, y entender por qué la teoría se ve tan bien, pero no funciona tan bien en la realidad, es porque finalmente la mayoría de los traders no toma o no considera las ganancias en torno al 2%, sino que simplemente alcanza valores o rendimientos mucho menores. ¿Qué quiero decir con esto? Que tal vez en las operaciones que estuvimos ganando no alcanzamos el 2%, en esta, por ejemplo, en esta, iban 4, y en esta, de nuevo, en esa,
no alcanzamos el 2% en toda esa, sino que tal vez en esta alcanzamos, vamos aquí a señalarlo, alcanzamos el 1,5%, en la siguiente alcanzamos el 2%, en la siguiente alcanzamos el 1%, tal vez en esta alcanzamos el 0,5%, tal vez en esta alcanzamos el 1%. ¿Por qué? Porque muchas veces tomamos la decisión de cerrar nuestra operación antes porque vemos que el mercado se está dando vuelta, porque tal vez no era el mejor momento, subimos nuestro stop loss hasta cierto nivel y tomamos un beneficio de manera anticipada, o bien el mercado nos sacó de manera anticipada y no ganamos el 2% ideal. Mientras que las pérdidas están aseguradas. Tenemos en toda el resto un 1% de pérdida, un 1% de pérdida, otro por ciento de pérdida, otro por ciento de pérdida, otro por ciento de pérdida. Entonces perdemos 1, 2, 3, 4, 5 y hemos ganado la misma cantidad de operaciones. Por tanto, ¿qué es lo que pasa en la raya para la suma? Tenemos 5 operaciones negativas, menos 5% de pérdida, versus tenemos 3,5, 4, 5, 6%. Por tanto, el resultado final de esta operación fue solamente haber ganado un 1%, versus el 5% idealmente nosotros debiésemos haber considerado o bien haber obtenido si es que manteníamos esta relación de riesgo-retorno y lográbamos en todas nuestras transacciones un 2% de beneficio. Como lo decíamos al principio de la etapa de gestión y en general, si bien el llevar a cabo una buena gestión del riesgo nos va a ser rentable, pero no lo va a hacer todo, nos va a ser rentables en el tiempo, nos va a permitir ganar dinero o ser rentables en el futuro o bien en el largo plazo. Pero lo que nosotros también nos tenemos que enfocar en el día a día es aumentar la probabilidad de acierto en nuestras transacciones, que nuestras posiciones sí alcancen el 2% que estamos buscando o incluso más de poder lograr en términos de rendimiento para poder asegurar una ganancia mucho mayor. Mayor al 1%, mayor al 2%, sino que vaya en línea, por supuesto, con las expectativas y bien con la gestión del riesgo que estuvimos considerando, lo que debería habernos dejado al final del periodo un retorno de un 5% final en las transacciones que nosotros llevábamos a cabo. Por ende, repito, es importante, por supuesto, llevar a cabo una buena gestión de riesgo, utilizar nuestro stop loss, utilizar take profit, tener, por supuesto, la gestión de riesgo-retorno de 1 a 2 o más, o superior, 1 a 3 idealmente, pero sin tener una acuciosidad y probabilidad de acierto en nuestras transacciones que logren alcanzar los objetivos deseados o bien proyectados. Si es que no logramos eso, finalmente tampoco nos va a poder ayudar a ser rentable en el tiempo. Yo puedo tener meses muy buenos finalmente. Podemos ver tal vez la gestión que llevamos en el portfolio, cómo han ido los meses. Podemos estar perdiendo y ganando la misma cantidad, pero tal vez hemos estado gestionando mal el riesgo durante los últimos 2 meses probablemente, o en algún periodo hemos ganado menos de las veces que hemos perdido, pero también si estamos llevando a cabo una buena gestión del riesgo, vamos a ser rentables. Esa va a ser la forma o la dinámica para comprender, por supuesto, cómo nosotros vamos a gestionar nuestro capital y cómo vamos a gestionar nuestras inversiones en el día a día. Y para ello, también es importante entendernos, conocer un poco de la psicología que nos lleva a tomar las decisiones de inversión. Si estoy siendo un trader impulsivo, si estoy tomando, obviamente, inversiones porque creo que el precio va a subir, porque quiero asegurar ganancias, porque veo que baja, porque veo que sube. Seguramente les ha pasado, si es que ya están haciendo algo de trading, que han comprado algún instrumento mirando alguna visión, que escucharon en alguna parte, o simplemente gracias a su análisis dijeron, creo que el par o el instrumento tal va a subir de valor o va a subir tanto por ciento y va a llegar hasta cierto nivel. Sin embargo, puede llegar algún minuto en el cual nosotros ya compramos, tenemos nuestra transacción y el mercado en el corto plazo o bien en estos rangos de volatilidad o en estos movimientos que se dan en el día a día, comienza a irse en la dirección contraria. Por lo tanto, nosotros nos olvidamos esa psicología que no está preparada para enfrentar situaciones adversas, sobre todo en temas de inversiones, no estamos preparados y vamos a tomar seguramente una decisión impulsiva, porque no queremos perder dinero. El ser humano no está diseñado para perder dinero y mucho menos para equivocarse. Principalmente para no equivocarse. Si se dan cuenta ustedes en su vida a día, seguramente les va a pasar o les pasa a menudo que tienen, ¿cierto? A menos que ya tengan un control importante a nivel psicológico, sean obviamente muy maduros en su actuar, van a encontrarse en situaciones en las cuales se equivocan
Y lo peor, más allá de las consecuencias que haya tenido el equivocarse o esa decisión errada eventualmente, es finalmente la mala decisión que tomaron y se equivocaron, que las cosas no sucedieron como ustedes estaban proyectando, sino que sucedieron totalmente y diametralmente distintas. Por tanto, más allá de las consecuencias que un error nos pueda deparar, nos pueda entregar, lo más importante, lo más preocupante es el sentirnos finalmente que nos hemos equivocado. Y en el trading se van a dar cuenta que tiende a ser algo bastante similar, porque le vamos a perder una sensación o la sensibilidad al dinero. Ya estar comprando 0,1 lote, un lote en mercado, no nos va a significar ningún problema. Sin embargo, si uno es consciente de la cantidad de dinero que está comprando en el día a día en sus transacciones, tal vez va a ser uno un poco más consciente de lo que está haciendo. Un lote va a equivaler a 100.000 de la moneda base. Por ejemplo, si estoy comprando un lote de euro-dólar, voy a estar comprando 100.000 euros en mercado. Si voy a estar comprando un lote en el dólar frente al peso chileno, va a significar que voy a estar comprando 100.000 dólares en 100.000 dólares finalmente en mercado. Lo cual es mucho dinero, o es dinero finalmente, que tal vez nosotros no tenemos en el día a día, pero sí es mucho dinero que puede obviamente afectarnos y que va a afectar finalmente los movimientos de nuestra inversión. Si nosotros somos un poco más conscientes de dichas decisiones, de los lotes y la cantidad de dinero que estamos moviendo y las repercusiones que eso puede tener en términos monetarios, en términos de riesgo, en términos de exposición, tal vez va a ayudar a que ustedes puedan ser más prudentes a la hora de tomar decisiones y más consensuados. Buscar el aumentar la probabilidad de acierto en una transacción y ser conscientes de que si yo tomé una decisión o a la hora de tomar una decisión al minuto de hacer una operativa de trading, es una decisión que ya cumplió y ya finalmente pasó por ciertos parámetros y se han cumplido esos parámetros. Que el análisis técnico me indica que el precio va a subir, que el análisis fundamental me indica que el precio debería estar más arriba en el futuro, que de acuerdo obviamente a los niveles que estoy comprando, estoy llevando a cabo una buena gestión del riesgo, no estoy arriesgando más de un 1% en mi transacción con el stop loss que he seteado. Y por último, estoy confiando en que esta transacción ya cumplió todos los parámetros de análisis técnico, fundamental y gestión para poder llevar a cabo esta transacción. Por tanto, mi decisión va a ser mucho más confiada, va a cumplir, por supuesto, con los parámetros mínimos para poder adoptarla, y que con ello obviamente eso pueda significar que también voy a estar preparado para asumir eventualidades, para asumir tal vez errores que haya cometido, tal vez que me anticipé en la decisión, tal vez que haya que replantear un poco la idea, que tengo estrategias de salida, que si el precio hace cierta figura o hace cierto cambio, hace cierto giro, voy a tener que tomar decisiones. En eso se basa finalmente la psicología también a la hora de hacer trading. No solamente de cómo obviamente uno interactúa en el día a día con estas emociones, sino que también lo planificado y lo calmado y lo consensuado que yo puedo hacer a la hora de invertir mi dinero y por supuesto respetar esas decisiones, que son decisiones que están consensuadas, que están marcadas por parámetros, que están marcadas por supuesto por reglas que yo también tengo que ir estableciendo, que voy a ir conociendo en el tiempo. No puedo pretender ser finalmente un ciclista de categoría mundial, un ciclista UCI, por ejemplo, si ni siquiera he comprado mi primera bicicleta o no tengo mi primera bicicleta para andar. De esa forma es en la cual ustedes van a finalmente poder ser traders con experiencia, traders experimentados para poder avanzar en sus inversiones y por supuesto ser rentables en el tiempo. Lo primero es tener una cuenta de inversión para poder obviamente tener su dinero. Luego de eso comenzar a realizar las primeras transacciones, ir aprendiendo a través de los análisis o los seminarios que damos día a día. Hemos obviamente la idea de los seminarios de trading en vivo no es solamente brindar señales de trading, ideas de inversión para aquellos que no están en mucho conocimiento, sino que también la forma de analizar el mercado, de explicarlo, es para que ustedes también lo vayan comprendiendo día a día un poco más. Es como cuando hacen o bien quieren estudiar algún idioma. Si ustedes estudian ese idioma día a día, esa ventana del inglés, del italiano, del francés, se va a ir ampliando cada vez más, por tanto, al cabo de cierto periodo, ustedes ya van a dominar el lenguaje, van a dominar el idioma. En el caso del trading es exactamente lo mismo. Si ustedes hacen trading, si ustedes se mezclan con el mercado, leen acerca de lo que está ocurriendo en los mercados a través de distintas páginas, a través de los informes que subimos diariamente en nuestra sección de análisis técnico, en el sitio web Admiral Markets SC Latam, de la sección de análisis técnico, publicamos una introducción diaria todos los días de lo que está ocurriendo
para que puedan ir aprendiendo y conocer cuáles son los motivos, cuáles son los argumentos por los cuales el mercado se mueve. Y a partir de eso ustedes puedan tomar decisiones, pueden ir aprendiendo, incorporar noticias, qué significa que este resultado salga de esta forma, que se presente de esta forma o de esta configuración, y cuáles pueden ser los daños o bien los efectos que esto puede acarrear o producir sobre los instrumentos favoritos que ustedes operen en el día a día. Esa es la idea, esa es la validez de nuestros seminarios, más allá de estar dando señales de compra y venta para que ustedes hagan trading. La verdad que pueden encontrar cualquier otro broker barato que haga eso o que ofrezca señales de trading o algún trader que haga trading en vivo y señales y constantemente compramos aquí, vendemos allá, porque lo que único hace es buscar que sus clientes operen, ya que los brokers finalmente ganan a través de las operaciones de los clientes y sabemos que como un 90% de los clientes pierde el 90% de su capital durante los primeros 90 días, por tanto, a los brokers les interesa que sus clientes operen en el mercado. Y en Admiral Markets me aseguro que ustedes no han recibido ninguna llamada de sus ejecutivos para hacerlos operar o decir, oye, compra acá, vende acá, hagamos esto, porque la verdad nos interesa que nuestros clientes aprendan y que nosotros, por supuesto, o que ellos ganen y que nosotros ganemos a partir de las ganancias de nuestros clientes, a través de los spreads y de las comisiones que se cobren en el día a día por las transacciones que ustedes toman. Esa es una de las grandes ventajas de Admiral Markets Latam, que no buscamos, por supuesto, presionar a nuestros clientes para que hagan trading, sino que también nos damos el tiempo para que aprendan y que con el paso del tiempo vayan, por supuesto, ejercitando y poniendo en práctica sus inversiones. Quiero darle las gracias a los que participaron de esta transmisión. Son breves, obviamente, instancias que hemos señalado para que nuestros clientes tengan la oportunidad de ir aprendiendo, saldar dudas. Así que si tienen alguna duda de lo que hemos comentado, por favor, este es el minuto para hacerla llegar. Y si no, por supuesto, también se pueden comunicar con sus asesores directamente o conmigo personalmente para resolverlas en un futuro. A través del correo electrónico renato.campos@admiralmarkets.com o a través de latam@admiralmarkets.com también se pueden comunicar para solucionar las dudas que hayan quedado de esta instancia o otras dudas que puedan tener en términos operativos, cómo abrir una cuenta, o bien cómo comenzar a hacer análisis. Todo esto, por supuesto, también lo van a encontrar en nuestro sitio web, Admiral Markets SC Latam, para que puedan aprender y realizar trading junto a nosotros. Veo que no hay consultas, por ahora al menos no veo a nadie por ahí escribiendo. Bueno, agradecerles desde ya por su participación, espero verlos en una próxima transmisión. Mañana, no se olviden, a las 8:30 hora de Nueva York vamos a conocer un nuevo dato importante para la economía americana, el IPP, que son los datos de inflación por parte de los productores y que podría ser relevante entonces para la política monetaria y el ánimo del mercado, que hoy presentó descensos importantes de manera generalizada. Los mercados cayeron en torno a un 5% el Nasdaq, un 4,2% el S&P y un 3,8% el Dow Jones al cierre de esta sesión. Nos pregunta aquí Jorge, aprovechando, nos dice Jorge, nos dice una cuenta sana, porcentaje de margen tener, el porcentaje de margen libre, dices tú, o el porcentaje de margen. Mira, por lo general, lo que uno debería hacer, Jorge, es cuando ya te estás preocupando del nivel de margen que tú tienes, la verdad que ya las cosas no son tan sanas. ¿A qué quiero ir con esto? Que finalmente, cuando tú haces trading en una inversión o en una posición que quieras tomar, por ejemplo, en el dólar peso, vamos acá a hacer un ejemplo. Si yo quisiera tomar una compra en dólar peso, yo tengo que primero que todo ver las reglas o mi análisis. Si, pongámonos que creo que el dólar peso va a subir, independiente que creo que va a ser así, vamos a señalar que el precio creo que va a llegar hasta este nivel. En lo personal no creo que llegue hasta este nivel todavía, pero creo que va a llegar hasta esta zona. Por tanto, ese es mi objetivo, ¿vale? Entonces, cada transacción que yo voy a tomar, ya sea en dólar peso, en euro dólar, etcétera, en todas esas posiciones, no debo estar arriesgando más de un 1, un 2%, máximo un 5% de mi cuenta, del balance de la cuenta. ¿Ok? Entonces, yo para eso, lo que hago es definir si voy a comprar, si creo que el precio va a comenzar a subir, primero que tengo que definir dónde va a ir mi stop loss. Mi stop loss tiene que ir siempre por debajo del último mínimo o por debajo de un soporte importante. Y veo que los últimos mínimos importantes son estos.
Por tanto, mi stop loss tiene que ir por debajo de este nivel. Entonces, cuando yo voy a comprar, tengo que definir que mi stop loss esté debajo de ese nivel y me va a dejar este rango. Y mi take profit, que voy a yo plantear y creo que el precio va a llegar hasta este nivel, va a ser ese mi take profit. Por lo tanto, ya tengo una relación de riesgo-retorno adecuada, una relación de riesgo-retorno positiva, que me dice que por cada 1% que estoy teniendo acá de riesgo, voy a estar buscando 1, 2 y casi un 2,5% de retorno en la ganancia que puedo llegar a tener en el take profit de esta transacción. Por tanto, eso significa que tengo una relación de riesgo-retorno 1 es a 2,5 en términos porcentuales. ¿Podría yo estar arriesgando más de 1%? Claro, o sea, si voy a arriesgar un 2% de mi cuenta, voy a estar teniendo una relación de riesgo-retorno 2 es a 5, o sea que voy a estar arriesgando un 2% de mi cuenta para ir a buscar un 5%. Entonces, lo que tú haces en cada transacción es primero identificar dónde van a estar tu stop loss y tu take profit. Y en base a eso, tú vas a definir cuántos lotes o cuánto volumen tú vas a comprar o vender en dicha transacción. Por tanto, lo que esto va a significar es que si yo tengo un diferencial de ¿cuántos pesos? 40, 55 pesos de diferencia, 56 pesos de diferencia, significa que por cada 0,1 lotes voy a estar perdiendo eventualmente 550.000 pesos por cada 0,1 lotes que yo compre. ¿Vale? Entonces, si yo tengo 551, pongámosle que son 550.000 pesos de pérdida, que tengo mi potencial stop loss, en términos de dinero, tengo una potencial pérdida de menos 555.000, y si eso lo multiplico, tengo, vamos acá a ver, en términos de pips, lo que quiero ver, voy a hacer el cálculo en pips. Bien, son casi 556 pips y la multiplicación por el take profit son un potencial beneficio de más de 1.375.000 pesos por cada 0,1 lotes que yo esté comprando. Por cada 0,1 lotes que yo compre, este va a ser mi relación de riesgo, mi riesgo ganancia o mi pérdida ganancia en mi operativa. Por tanto, la pregunta es, este valor es un 1% o un 2% de mi cuenta. Si esto es más que un 1% o un 2% de mi cuenta, claramente, o sea, si yo tengo una cuenta de 1.000.000 de pesos, va a ser más de un 50% de mi cuenta. Por tanto, tengo que tener una cuenta que logre tener la capacidad de poder aceptar una pérdida de 550.000 pesos y que no signifique un gran porcentaje, o sea, que esté del orden del 1 al 2% eventualmente. ¿Cuál es la solución para eso? Ya no tengo que comprar 0,1 lotes, sino que puedo comprar menos lotes. Tal vez tengo que comprar 0,01 lotes, lo que va a significar entonces que voy a estar perdiendo 55.000 pesos. El stop loss en pérdida van a ser menos 55.000 pesos y el take profit en ganancia van a ser 137.500 pesos de ganancia eventualmente. Y eso tal vez se pueda acercar un poco más a los rendimientos, a las ganancias que yo puedo tener en una operativa. Esto es lo importante. Claramente, si tú respondes o bien respetas esta dinámica en términos de ver cuáles son los riesgos y cuáles son los volúmenes que yo tengo que estar considerando, los niveles de margen no te van a resultar un problema porque deberías mantenerte siempre con niveles de margen por sobre un 1.000%, 900% hacia arriba. A menos que, claro, si tienes muchas operaciones abiertas, obviamente no se vayan todas en contra, eso puede significar. Ahí está la gran diferencia en esa transacción o en esa operativa para poder tener una buena gestión del riesgo y una buena gestión de tu cuenta en términos de niveles de margen.
La idea siempre es tener operaciones con stop loss y take profit y respetarlas. Si ya tengo una posición en compra en el dólar peso, no voy a estar comprando a distintos niveles, a menos que mi estrategia sea esa, a menos que en cada compra yo haga, voy a tener un stop loss de menos de un 1% de riesgo. Por tanto, entre todas las operaciones que yo tenga, tal vez, no sé, puedo tomar 4 operaciones y entre las 4 operaciones puedo estar arriesgando un total de un 2% de mi cuenta en total. Esa es la idea. Por supuesto, eso ya es un punto más elevado en donde uno va a elaborar una estrategia en términos de poner una dinámica distinta, en términos de exposición, de buscar una operación, de asegurar un precio. Si el precio cae, voy a tomar otra posición, pero siempre buscando tener un global de no más allá de un 2% en el total de riesgo de la operación en dicho instrumento. Eso es lo importante tener en cuenta. Bueno, ahí Jorge le quedó más claro. Bueno, cualquier cosa, Jorge, siempre lo podemos conversar, así que bienvenido a que lo hagamos también en una sesión de trading privada. Entiendo que ya eres cliente de nosotros, así que tienes la opción de poder hacerlo. Pues bien, estimados, quiero agradecerle entonces por su participación. Nos estaremos viendo en una próxima instancia y les recuerdo, mañana a las 8:30 de la mañana hora de Nueva York, 9:30 hora de Chile, un dato importante IPP que vamos a estar analizando muy probablemente en nuestra comunidad de Instagram, ya sea en vivo o a través de algún Reels o alguna story, para que vean un poco la reacción de los mercados y cómo posicionarnos durante los próximos días. Un abrazo grande y nos vemos en una próxima sesión.